En esta tercera entrevista estáis los dos y va a ser más amena. En la participación nos vamos a enriquecer todavía más de vuestras experiencias, que como matrimonio, sirviendo juntos, tenéis una misma visión, pero también aportáis una riqueza espiritual de lo que uno está viviendo en las cosas que Dios hace. En 2002 sientes la llamada del Espíritu Santo para servir en España, después de estar 25 años en Inglaterra. Bueno, en realidad la idea que teníamos era que íbamos a vivir en Inglaterra hasta que nos jubiláramos, o hasta que me jubilara yo. Pero cuando estábamos en Francia, estábamos en unas vacaciones y a la vuelta, claramente que realmente era el tiempo de volver a España. Era un sentimiento fuerte que lo compartimos los dos y decidimos que íbamos a estar orando sobre el asunto y comunicarlo en su momento a la familia y a la iglesia, ¿no? Entonces esto fue lo que ocurrió. Fuimos, el Señor nos dio algunas palabras en el libro de Isaías, yo te llevaré por el camino, etc. Entonces, en su momento, sobre noviembre, primeros de diciembre de 2002, compartimos con la familia, ellos estuvieron muy de acuerdo, y también con la iglesia, y sintieron todos que esto era del Señor, y aun con tristeza de la partida, pero decidimos y fuimos al final de 2002 a España, y entonces empezamos a movernos para conseguir una casa, etc. Sona, tú ya conocías España, ¿no? De estar con Arnaldo, no era un país, como se dice así, desconocido. No. Sí, porque habíamos estado en España bastantes veces antes de mudarnos aquí, sí. Y acabáis en Cataluña, ¿no? Habiendo vivido en Madrid, tienes allí raíces de familia, pero... Exacto, exacto. De haber raíces de familia, yo sentí que era el lugar para ir, precisamente estas raíces de mi madre, que era catalana, y toda su familia, y sentíamos que era el sitio para ir. Entonces, pero no teníamos ni idea de dónde ir. Solamente fuimos a Blanes, que está en la Costa Brava, en un sitio que alquilamos durante unos días, y empezamos a buscar. Y resultó que fuimos a Girona. Habíamos ido a Figueras y nos gustó todo ese área, y fuimos a Girona y no había manera de aparcar en Girona, y decidimos seguir adelante, y de pronto vemos Anglès, Salt, Anglès, y dijimos, bueno, esto suena como Ángeles o algo, vamos a ver qué pasa. Ahí fuimos conduciendo, llegamos a Anglès, llegamos ahí, nos sentamos en la plaza de Anglès a tomar un café. Ahí había una pareja y empezamos a hablar con ellos, preguntarles y tal. Estamos buscando alguna casa por aquí o alrededores, ¿conocéis algo? Dice, bueno, era una fiesta. Y dije, pero hay un constructor que él está vendiendo, que su familia sabe de una familia que está vendiendo su casa y la de sus padres, que habían muerto. Entonces dijimos, podemos hablar con él, y nos llevaron a ese constructor, Bassols. Y finalmente, en el verano de 2003, julio fue, verano de 2003, al final de julio, vinimos desde Inglaterra ya para ir a entrar en la casa. ¿Cómo afrontaste, Sona, ese cambio? Fue un gran reto, esta es la verdad, porque mudarme a otro país, una cultura diferente, no sabía mucho de castellano y nada de catalán, porque claro que en donde vivimos ahora hablan en catalán.
Pero antes de conocer a Arnaldo, recibí una palabra del Señor en Isaías que dice, espere hasta que yo venga y te lleve a un país de pan y de vino. Entonces yo tenía esta palabra y yo pensaba y pienso que el Señor estaba preparándome para ir a vivir en España. Qué bien. Cuando el Señor hace las cosas va poniendo todo de una manera que cuando viene encontramos las razones por las que Él nos había estado hablando. Es un tiempo de empezar desde cero, donde el Espíritu os tiene que mostrar el propósito de servicio que tiene para vuestras vidas. Durante la Semana Santa organizas desde el 2005, me llama la atención que lo comentas en el libro, juntamente con Félix, el párroco cura de Anglés, la primera reunión unida en el ayuntamiento que acuden unas 60 personas, que eran católicos, Bueno, era una mezcla, pero el asunto está en que en ese momento teníamos ya la iglesia funcionando en el sótano de nuestra casa, en la caverna, como hemos dicho, y entonces, en vista de mis contactos que yo había tenido con el movimiento carismático católico, entonces, en esas bases de ver y entender que lo que Dios quiere es que los cristianos estemos unidos, quizá no estamos unidos en cosas superficiales o de doctrinas, pero el credo, por mis viajes a países como por ejemplo, Rumanía, donde trabajaba con los ortodoxos, en Alemania del Este con los luteranos, en Checoslovaquia con los moravios, en Polonia con los católicos, me daba cuenta que el credo de los apóstoles lo tenemos todos, el mismo credo. Todos creemos lo mismo, que Jesús nació de una virgen, que Él vivió, enseñó, hizo milagros, murió en una cruz y resucitó de los muertos y vuelve otra vez. Eso es el fundamento. Y todos los grupos cristianos llevan eso. Ahora, las prácticas serán diferentes. A uno le gusten más o no. Pero yo entendía que estábamos ahí en este pueblo de Anglés, dos grupos cristianos, evangélicos y católicos, y teníamos que mostrar una unidad, especialmente en tiempos como la Semana Santa y la Navidad. Y entonces, sí, nos pusimos de acuerdo, Félix y yo, dejamos claro que lo único que íbamos a enfatizar en esas reuniones era la palabra de Dios, las canciones cristianas y la oración. Y estuvimos de acuerdo en esto y funcionó bien en el ayuntamiento. Pedimos permiso para tener la reunión, eran unas 60 personas, había católicos y evangélicos, era una mezcla, digamos. Sí. Vemos unas fotos en años atrás, bastante años atrás, que también estás con curas, personas así, en reuniones carismáticas. Sí. Entonces vemos que esto es algo que en tu vida siempre, en vuestras vidas, ha estado presente. Sí. El buscar el acercamiento Y la unidad. para compartir aquellas cosas que unen a los cristianos. Claro. Nosotros no somos intolerantes y entendemos que a nadie le toca juzgar a otro, solo Dios juzga. Y en ese sentido, alguien que ama a Jesucristo es mi hermano o mi hermana, y esto es algo que en mi ministerio por años en muchos países he visto que he encontrado hombres y mujeres de diferentes denominaciones que han mostrado el amor del Señor de una manera que nos ha impactado. Gloria a Dios. Ya. La iglesia en vuestra casa empezó entonces a poco tiempo de estar instalados en la misma, ¿no?
Sí, sí, empezamos de hecho, con un curso alfa, y de eso vino gente y empezamos ahí la iglesia. Era una iglesia pequeña, pero puesto que teníamos una casa que tenía un sótano que podía tener entre 25 o 30 personas, pues dijimos, aprovechar el sótano ¿no? Y hacerlo así pequeño. Acabas de comentar del curso Alfa y le pregunto a Souna en qué consiste el curso y cuál es la labor que tú llevabas a cabo. Empezamos a impartir este curso en la iglesia en Inglaterra y realmente es un curso muy bueno porque está diseñado para gente que están buscando respuestas, que no necesariamente son cristianos, pero están buscando respuestas. Pero también es muy bueno para gente que están un poco oxidados, ¿no?, en su fe o que quieren profundizar su fe también. Entonces consiste en una cena. Sí. Siempre la noche empieza con una cena. Y después hay una charla y puedes usar vídeos que están hechos en Holy Trinity Brompton en Londres. O en nuestro caso hicimos las charlas nosotros mismos, usando nuestras propias experiencias, ¿no? Y después nos ponemos en grupos y la idea de cada grupo es que las personas pueden hablar de lo que habían oído y pueden expresar cualquier pensamiento, sentimiento, no hay ninguna barrera de compartir lo que están pensando. Y hay una persona que dirige este grupo, pero su labor no es hablar solo para animar a la gente a compartir sus ideas, sus pensamientos. Y en esta manera la gente muy a menudo llegan a conclusiones muy importantes, muy profundos en su búsqueda de la verdad. Y después también estabais trabajando en ese tiempo, ¿sí? Sí, añadir que en este curso alfa, a la mitad del curso, tenemos un fin de semana del Espíritu Santo, que se llama, y entonces en eso enseñamos acerca del ministerio del Espíritu Santo. Y allí es donde mucha gente, sobre todo no creyentes, les pasa el conocimiento intelectual que han recibido al corazón. Y muchos son convertidos ahí y llenados del Espíritu Santo en estas reuniones. Entonces es importante ese fin de semana de Alfa que hace eso. Y de paso, yo he traducido el curso Alfa, digamos del inglés, fue el primer traductor de los libros y los manuales, así como el curso de matrimonios. ¿Qué experiencia es tener, así como vemos en la Biblia que se menciona, una iglesia donde uno vive, en la casa de uno? Bueno, eso yo creo que es muy bíblico. Tú miras al apóstol Pablo hablando de saludar a este que tiene de la iglesia en su casa, etcétera, etcétera. Empezaron en las casas la iglesia primitiva, ¿no? Y entonces es algo muy bíblico tener eso. Ahora, tiene el inconveniente de que como es una casa particular, cuando invitas a gente a venir a las reuniones, algunos, sobre todo en un pueblo como el que vivíamos y vivimos todavía, un pueblo pequeño con una población de 5.000 personas, todo se sabe y algunos todavía tienen prejuicios de que porque no se diga, porque sepa el otro y no vienen. Aunque muchos han venido y no han vuelto, pero algunos vinieron y se convirtieron algunos. O sea que todo tiene sus ventajas e inconvenientes. En relación con el curso de matrimonios, le pregunto a Souna qué cosas son las que como mujer, esposa,
ves que se pueden detectar que más afectan negativamente, pueden afectar al matrimonio? Sí, hay dos cosas muy importantes. Uno es la falta de comunicación y la otra es la falta de perdón. Y lo que es muy interesante es que durante el curso hay una charla y después cada pareja hablan entre sí mismos, no hablan en grupos. Y mucha gente comentan después, hemos hablado más durante este curso que en nuestra vida cotidiana. Y este es un poco triste, ¿no? Que tienen que venir a un curso para hablar profundamente entre sí mismos. Y siempre les animamos a tomar cada semana un tiempo juntas, sin niños, sin amigos, sin interrupciones, para hacer algo bueno, ir al cine, ir a pasear, cenar, pero un tiempo de pareja, donde durante pueden hablar de su relación y profundizar la relación. Es muy importante. Sí, cuando ellos hablan, en este curso hay unos ejercicios que hacen entre ellos. Unos ejercicios lo hacen independientemente, el esposo y luego se intercambian los papeles. Y algunos se pegan un susto increíble de ver cosas que no pensaban, que el otro pensaba. Y esto les hace hablar y discutir. Y este curso lo hemos hecho, bastantes cursos en España, pero también hemos hecho en Italia. Estaba haciendo yo en Ecuador, Colombia, Cuba. Cuando fuimos a Cuba juntos hicimos también este curso y es un impacto fuerte por lo que ha dicho Shona, ¿no? Que es que ellos hablan más entre ellos que lo que hablan en la vida normal. Hay una sesión llamada Resolviendo Conflictos y siempre me acuerdo, después de esta sesión, una pareja vino a nosotros y dijeron, estamos muy contentos de saber que no somos los únicos que tienen conflictos. Y dijimos, claro que no, pero hay gente que piensa que es solo ellos que tienen conflictos. Sí, había otra pareja también que estaban tenían el primer día del curso y les habían invitado a venir, pero no podían venir porque tienen una cita con el abogado para arreglar el divorcio entre ellos. Y entonces resulta de que por alguna razón, supongo que divina, claro, se canceló esa cita y vinieron al curso. Y no solamente vinieron el primero, vinieron a todas las sesiones y al final vinieron y dijeron, bueno, es que Dios ha hecho algo entre nosotros en este curso y los encontramos una vez y incluso ella ahora estaba embarazada y todo esto. Se ve que el amor había vuelto a renacer entre ellos, ¿no? Y estuvieron a punto de romper esa relación y sin embargo Dios los unió. Arnaldo, también llevaste a cabo una labor en el ministerio que nunca lo había oído, que mencionas en el libro, que es el pastor de IECW. Sí, esto es un amigo nuestro, cristiano, en Londres. Él lleva este ministerio, es ICWT, que es Independent Workers Independent Christian Workers Trust, que es un grupo de obreros cristianos independientes. Entonces, estos obreros cristianos independientes que están haciendo obra en diferentes países, claro que tienen una iglesia detrás y todo, pero ellos en Inglaterra hay esta facilidad de que pueden, digamos, los impuestos que se pagan, pueden reclamarlos hasta un 25% por causa de la obra que están haciendo
y el gobierno autoriza que pueda volver a ellos eso. Entonces este hermano administra este grupo de pastores y de obreros por diferentes países. Entonces me pidió que yo fuera un pastor online con ellos. Y lo que hacía es que me comunicaba online con ellos, me presenté, el pastor online, y entonces algunos me compartían cosas para orar, etc. Y de hecho fui a visitar a algunos de ellos, algunos, por ejemplo, en San Petersburgo, en Rusia, otros en Turquía, y de hecho la visita que hice a Turquía por primera vez redundó luego más tarde en una visita con Shona, y también otras visitas misioneras. Acabamos de volver de Turquía ahora mismo, de hecho, ahora en noviembre hemos vuelto de Turquía y esto continúa. Ahora, este ministerio solo duró 3 o 4 años, vamos a decir, y luego lo dejé porque ya estaba más metido en las misiones de buenas noticias y ya eso me llevaba mucho más tiempo. En 2014 entráis a formar parte de la Fraternidad de Iglesias Evangélicas Buenas Noticias. Sois miembros de la Mesa Misionera de Buenas Noticias. ¿Y qué labor desempeñáis en la Mesa Misionera Nacional de Buenas Noticias? Los viajes, claro que cada año tenemos una reunión. De hecho, este fin de semana tuvimos una reunión para planificar viajes en el año que viene, ¿no? También organizamos una jornada de misiones y también una escuela de misiones. Y yo soy la tesorera de la mesa misionera también, entonces tengo la responsabilidad de los fondos. Los fondos, sí. Las mujeres siempre se administran mejor que los hombres, ¿no? Y preparar el presupuesto también. Sí, tengo que preparar cada año un presupuesto para el año que viene. Tenéis en marcha una escuela de misiones. ¿Hay establecidos una serie de requisitos para poder entrar o se puede apuntar cualquier hermano? O hermana, digo, cualquier creyente. Sí. Realmente, primeramente tienen que tener un interés en misiones, ¿no? Una llamada a las misiones. Después tienen que ser muy involucrados en su iglesia local. Y normalmente también pedimos la autorización de su pastor también. Sí, y por ejemplo, una cosa que hemos visto y enfatizado más es que es importante que aprendan inglés, por lo menos básico, para poder comunicar, porque en muchos de estos países el inglés es el idioma que comunicas con la gente. Ellos te traducen luego en las predicaciones o las enseñanzas, incluso en las conversaciones sociales. Se necesita algo de inglés, si no está... porque hemos tenido que hacer, por ejemplo, del turco al inglés, del inglés al español, y claro, esto ya es complicado. Y se necesita, estamos enfatizando mucho en que los que quieran viajar con nosotros, etcétera, necesitan tener algo de conocimiento básico del inglés. Ya. Yo cuando he estado así en varias misiones, oía, ¿no?, que al misionero se le prueba con el estómago. ¿Sí? Porque Jesús, Lucas 10, ¿no?, cuando mandó a los 70 misioneros en grupos de 2, donde 3 que comáis lo que os pongan delante. Ya. Y eso es muy importante para un misionero. Sí. Bueno, sí es importante, sí, pero y por ejemplo tienes que comerte una sopa caliente de fruta en Hungría o un goulash picante o digamos hojas que ponen con carne dentro, no son hojas, pero son vegetales. Hay ciertas cosas que no estamos acostumbrados, pero nos hemos acostumbrado a todas las cosas estas de comida y tratamos de
de orar, que nos vaya bien y que podamos continuar. Sí, que a veces a visitar zonas, por ejemplo en Turquía, te ponen lo que tienen. Claro. Y claro que tenemos que apreciar lo que nos dan, porque a veces dan de su pobreza, ¿no? También estáis con un grupo de pastores de Buenas Noticias, en la visión misionera de Buenas Noticias, en el ministerio que habéis llamado Puentes de Vida. Vemos un vídeo y continuamos hablando. Okay. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto. Los corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos. Quiero dar las gracias las gracias a todo el mundo a todo el mundo que me ha ayudado que me ha ayudado con mi prótesis como prótesis ortopédica. ortopédica. Que nós temos que ser sal, mas em todas as situações que acontecem dentro da comunidade, dentro das famílias, nós somos chamados a ser essa luz, somos chamados a ser esse sal. Amém? Wakota wako wanekikenga munaji ni munyu mi wasilambwasi wako nagweleka na wantimbula. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché. En este vídeo se refleja un poco la labor que estáis llevando en Marruecos, en diferentes países. ¿En qué consiste, además de lo que vemos en el vídeo, porque es llevar prácticamente ayuda humanitaria, pero también enseñáis la palabra? Sí. En estos países, además, como ejemplo el Líbano, sí. Turquía Bueno, por ejemplo, en Marruecos hay uno de los pastores que se llama Guillermo Vargas. Él lleva esto de hace muchos años y trabaja con los nómadas, sobre todo, y han establecido, digamos, como colegios con tiendas en el desierto, colegios ambulantes, y enseñan y se provee ayuda económica también para este tipo de situaciones, pero también en sitios como Marrakech o Casablanca es más ministerio de enseñanza, etc.
Luego también, pues, nosotros, por ejemplo, hemos estado en el Líbano, donde tenemos allí un pastor en contacto con el cual hemos visitado, ministrado, etcétera, y cuando hubo la explosión en el puerto de Beirut el año pasado, en 2020, el grupo de Buenas Noticias mandamos bastante dinero para ayudar y ellos empezaron un proyecto que le llamaron Al-Har, Al-Sar, Buenas Noticias en árabe, de preparar comidas y distribuirlas a familias pobres. Y de esta manera les predican el Evangelio, con algunos incluso oran, etc. Y este año que hemos estado, Shona y yo, en el Líbano, estuvimos en junio, no, en octubre, estuvimos en octubre, hemos estado uno de los días en donde preparan la comida, donde en este vídeo que hemos visto, sí, preparan la comida, y hemos ido juntos con alguno del equipo para visitar estas familias y darles la comida, orar con ellos. En una de las casas, era una casa que es una habitación como esto o más pequeño, vivían 6 personas y todos discapacitados. O sea, era una situación muy grave en el Líbano, especialmente la economía está arruinada completamente. Por la guerra que hay ahora mismo. No, ahora mismo no hay guerra en ese sentido, pero los gobernantes no están haciéndolo bien, etc. Y Hezbollah está controlando el país, y apoyado por Irán y todo esto. Es una situación complicada, pero no hay cortes de electricidad, hasta tal punto que solamente el gobierno les da 2 horas por día de electricidad a la población. Los que tienen un poco de dinero pueden contratar algunos generadores, digamos, privados, y pueden tener 2 veces más 2 horas de electricidad. Estamos hablando de 6 horas durante el día, ¿no? Difícil, con electricidad, o 2 el que no tiene dinero. Y era una situación difícil. En la iglesia, por ejemplo, no había, digamos, electricidad por muchas semanas. En las reuniones del domingo, nada de micrófonos, nada de música electrónica, nada de esto, ni nada en la pantalla para cantar a pelo y ya está. Estuvimos allí el sábado, subimos a la montaña y empezamos a orar. Y oramos que Dios hiciera algo, diera alguna señal de que las cosas iban a mejorar y tal. Y al día siguiente, el domingo por la mañana, cuando estuve allí, estuve predicando y estuvimos allí ministrando, hubo electricidad todo el culto, e incluso en la comida fraternal que hubo después. Terminamos la comida fraternal y se fue la luz. O sea, Dios dio esta señal, nosotros creemos, para demostrar que no es algo completamente perdido, sino que Dios... su control. Exacto, y que Dios lo tiene bajo control. En este vídeo vemos cómo habéis comprado o dado dinero para una cocina, hacer más comidas, y para una pierna ortopédica de una chica de una mordedura de una serpiente. Sí, eso fue la mordedura de la serpiente de esta chica, es en Marruecos, con los nómadas. Entonces se ha ayudado para esta chica tener la pierna ortopédica. Y lo de la cocina fue en Albania, que es una iglesia que estamos en contacto, que están dando comidas a 65 familias pobres, pero pobres de los más pobres. Incluso en la iglesia tienen duchas y tal para que la gente se pueda duchar y etcétera. Muy difícil. Y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y dijimos, bueno, es que tenemos una cocina aquí, como esto, con 2 fogones, y esto es todo lo que tenemos. Y necesitamos una cocina más profesional. ¿Pero cuánto cuesta? Dice, 1.000 euros. En 2 semanas levantamos 1.000 euros y les enviamos
el dinero y ahora tiene una cocina mucho más grande y dijeron, no solamente estábamos dando a 65 familias, que son unas 200 personas, pero otras familias hemos podido añadir a este tipo de ayuda, así que están muy contentos. La visión de Puentes de Vida es entrar en países, contactar con iglesias, hermanos que en dificultades que no podemos imaginar a veces están ahí sirviendo al Señor para darle apoyo, no solo ministrando lo espiritual, sino también con ayuda humanitaria y también si hacen falta Biblias y todo, ¿no? Sí, y también trae ánimo en situaciones difíciles. Por ejemplo, en Turquía, la iglesia ahí no pueden llamarse una iglesia, es un punto de ayuda o algo así, ¿no? Sí, no pueden ser llamadas iglesias, solo centros de ayuda. Y han sufrido durante la pandemia también. Entonces vamos para animar a la gente y para que saben que no son solos. Pero hay otro aspecto de Puentes de Vida también, que es un puente va en dos direcciones. Entonces no es solamente que vamos a visitar a la gente, pero también invitamos a la gente a visitarnos aquí en España. Y hemos tenido el pastor de Líbano aquí hace 2 años, antes de la pandemia, y él visitaba bastante iglesias de Buenas Noticias y fue una gran bendición también para la gente aquí, escuchar directamente de alguien que está viviendo en uno de estos países difíciles, ¿no? La verdad que el vídeo que vemos es impactante, toda la labor que estáis haciendo, porque después se va verificando que el dinero que de ofrendas y todo recibís de las iglesias, ¿no?, a través de Buenas Noticias, se está empleando bien y eso pues consolida y da ánimo, ¿no? También a las personas que están ayudando, que lo hacen para el Señor y que se ve la ayuda, porque vemos muchas ONGs y todo que no se ve todo lo que se hace. No. Y por ejemplo, con Fernando Romero, a quien conoces, yo he ido con él, fuimos al Líbano y también fuimos a Siria, a Damasco, donde todavía la situación está muy difícil. En Damasco hicimos contacto con un pastor, Pastor Emil, estuvimos en su iglesia, allí ministrando y hemos establecido un contacto con él, ¿no? Y también, pero por causa de la pandemia, mucha gente dejó la iglesia y en esa situación tuvieron que dejar el local que se reunían, pues no podían pagarlo. Entonces les enviamos dinero para que por lo menos empezaban a pagar otro local y pudimos enviar para 6 meses de alquiler y luego ya ellos siguen. Y nos lo comunicaron hace poco, estaban agradecidos por esto, pero ese es el tipo de situación que hacemos, vemos la necesidad y entonces tratamos de ayudar allí donde podemos. Vemos una foto que sales ahí con el pastor Fernando Romero. Vale. Él es el responsable de la Mesa Nacional. Fernando es el coordinador del equipo nacional de Buenas Noticias y también es parte con Guillermo Vargas, te he dicho, y su mujer, y Shona y yo, y Fernando, somos la Mesa Misionera. Ahora hemos cogido a 2 jóvenes más que han entrado, que también tienen una visión para ver que haya otros que en su día cogerán la antorcha. Y Fernando en cuanto a la mesa misionera, él como coordina un poco los movimientos de nuestros como mesa misionera y también otros viajes, pero sobre todo el equipo nacional de España de Buenas Noticias. Al viajar tanto entre tantos países, puede ser, ¿no?, pues de Sudamérica, de Europa, de África, de Asia,
hace que tengáis una mente muy abierta de cómo está obrando el Señor en la Iglesia, en el mundo, porque cada país puede pensar que a lo mejor el Señor viene mañana, por las situaciones que están viviendo, otros no sabemos cuándo. ¿Cómo ves, Sona, la Iglesia en el mundo, en los países por donde estáis? ¿Cuál es tu impresión de la Iglesia de Dios? Cada país es diferente, realmente. Hay países donde la Iglesia está creciendo en una manera increíble, ¿no? Y otros países donde está luchando y es muy difícil ser cristiana o cristiano en estos países. Hemos oído cosas maravillosas en diferentes partes del mundo y en otras partes cosas muy difíciles. Entonces no puedes decir que es igual en todo el mundo, ¿no? Pero no hay duda que el Señor siempre está trabajando y la Iglesia está creciendo. Lo que vemos en Europa es algo probablemente más difícil que en otras partes del mundo. Vemos una resistencia al Evangelio aquí. ¿Y España, Arnaldo, cómo la ves? Pues yo creo que por mucho de la influencia de los inmigrantes latinoamericanos, las iglesias han crecido un poco, pero creo que hay un sentir de crecimiento, es más a cuentagotas, pero hay un crecimiento. Por ejemplo, ahora mismo en España entiendo que hay como 5.000 iglesias evangélicas y que hace 2 o 3 años o 5 años había muchas menos. O sea, hay un crecimiento, pero va despacio. Y es el problema no solo de España, es de Europa, como estamos diciendo. ¿Por qué? Porque hay demasiada complacencia, demasiada comodidad, no hay tanta necesidad, no hay sufrimiento, no hay persecución. Entonces, sí que sabemos que muchos de los refugiados que vienen de otros países a Europa, muchos se convierten. Y esto es animador. Ahora, no sabemos el impacto que esto hace en las iglesias por ejemplo, de los alemanes, o de los franceses, o los noruegos, o los holandeses, o los españoles. No sabemos, porque no todos están recibiendo refugiados. Eso es otro asunto. Pero sí que sabemos que en sitios, hemos oído recientemente, sitios como Irak y Siria, y algunos países africanos, estamos hablando de miles convirtiéndose al cristianismo. Pero, ¿qué pasa en Europa? Dios tiene que enviar algo para despertar a las naciones de Europa. Entonces, estamos orando y esperando que algo pase. Cuando hablo con hermanos pastores de tu generación, antes las iglesias, cuando empezaste, te convertiste, estuviste de pastor, eran en 100% españoles. Y ahora son hermanos latinoamericanos, rumanos, de todo, ¿no? O sea que ha habido un cambio, ¿no? Bastante de estar de españoles, porque en aquel momento en España, cuando se entraba en la transición, había mucha necesidad, las personas querían conocer, saber, eran más abiertas que ahora con tanta información. Sí, sí. De hecho, muchas iglesias, hay mayoría de latinoamericanos o de otros países, algunos africanos, que de españoles. O sea, en cierta manera, a nosotros nos da lo mismo, la iglesia crece. Y gloria a Dios por ello, pero tenemos esto en el corazón, queremos ver más españoles, más alemanes, más franceses, más ingleses, convirtiéndose al Señor. El apóstol Pablo decía, ¿no?, que él prefería ser anatema, maldito, con tal de que se salvaran los judíos, ¿no? A veces nos falta ese deseo, ¿no?, de dejar las comodidades y salir
y hacer lo que habéis hecho en vuestra generación, renunciar para poder hacer la obra de Dios. Ya. Para terminar, me gustaría preguntaros sobre lo que hemos hablado, la pandemia, lo del COVID. Arnaldo, ¿qué pensáis esto que ha venido? Hemos oído que mucha gente han dejado la iglesia, han dejado de venir a la iglesia, están en sus casas, quizá están conectando con Zoom o algo así, pero también supongo que podemos ver que el Señor está usándolo para zarandear la iglesia, ¿no? Quizá es un tiempo de purificación también, porque la gente que no vienen ahora quizás porque no están 100% comprometidos, sí. Para terminar, si podéis decir unas palabras finales cada uno mirando a esta cámara. Yo quisiera decir que esta entrevista no es solamente una entrevista que nos hacen a nosotros para nuestro beneficio. Esperamos que esta entrevista sea también para vuestro beneficio, para darnos cuenta que el seguir al Señor y ser fieles a tu llamado es algo que es difícil, pero no es imposible, y que es la ayuda de Dios y la gracia de Dios lo único que permite que podamos continuar en medio de las frustraciones, de las desilusiones, de las luchas, pero siempre está ese llamado en nuestro corazón, y si hay un llamado en el corazón tuyo que estás viendo esta entrevista, quiero decirte, sigue adelante en fe, caigas o eso, como dijo el poeta, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sí, todos tenemos nuestra parte en servir al Señor. No importa qué es, puede ser algo que parece pequeño o parece grande, pero cada persona tiene un parte para hacerlo. Y estoy pensando en Ananías, Ananías que fue a Saulo para orar para él durante su conversión. Y solo oímos de Ananías una vez en la Biblia, pero su parte fue muy importante. Entonces quiero animar a cada persona que está escuchando que juegues tu parte en el reino de Dios, no importa qué sea. Muchas gracias y ha sido una enorme bendición teneros aquí en mi casa para poder entrevistaros. Que Dios os bendiga, a vuestra familia, os guarde y podéis seguir con esta fuerza y entusiasmo que nos transmitéis, esta inyección, ¿no?, de entrega al Señor, nos contagiáis para que muchas personas también, viendo la entrevista y lo que hacéis para el Señor, tengan este fervor y entusiasmo para servir a Dios en su obra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.